La primera guerra púnica, señores, en el siglo III a.C., duró 24 años. Fue la guerra más brutal, más terrible que se pudiera imaginar. 24 años de lucha entre romanos y cartagineses. Los cartagineses era pueblo de comerciantes, era un pueblo mercantil. Lo que le interesaba era su comercio sobre el Mediterráneo. Los romanos, en el fondo, ya estaban mirando en la distancia que algún día podrían ser los dueños del mundo, como lo dijo Polibio precisamente a propósito de esta guerra. Pues bien, después de 24 años, se encontraron las flotas de los dos grandes contrincantes, de Cartago y de Roma. La presencia de Amílcar en un sitio estratégico donde debía ser recogido para fortalecer no solamente la flota, sino también la defensa de Cartago, esperaba que llegaran a recogerlo. Tenía que llegar a Erté, pero le faltaba a la flota pasar por delante de Drepán. Lutatius, el cónsul romano, le cerró la ruta a los cartagineses, poniéndose delante de las islas Égadas. Jamás, dijo un historiador famoso, Florus, celebró una batalla más violenta, más brutal que esa. Los barcos cartagineses estaban sobrecargados de municiones de boca, de armas y de máquinas de toda clase. La flota romana, por el contrario, estaba ágil y ligera y parecía un ejército de tierra. Fue como un combate de caballería el que se libró frente a las islas Égadas. Finalmente, Lutatius logró hundir 50 de los navíos cartagineses que quedaron sin defensas y tomó prisioneros 60 de ellos. Esto ocurrió un día como hoy, el 10 de marzo del año 241. Los romanos se convertían en dueños incontestables del mar, y Drepán, Libia, Amílcar podían ser Amílcar como jefe de las tropas cartagineses podía ser condenados. Además, 24 años de guerra, de gastos y de angustias eran suficientes. Era demasiado. Los cartagineses se sometieron a un arreglo más o menos honroso. Y así fue. Les permitieron al ejército cartagenero evacuar libremente la Sicilia, que fue por mucho tiempo el centro de operaciones de ambos ejércitos. La paz se firmó con ciertas condiciones. Cartago no atacaría a Herón ni a sus aliados. Abandonaría Sicilia y las islas Eólicas. Entregaría sin recompensa ninguna a todos los prisioneros y pagaría en 10 años 3.200 talentos, que equivaldrían a unos 50 millones de dólares de nuestra época. Así terminó la guerra de los romanos contra los cartagineses a propósito de la Sicilia, después de haber durado 24 años sin interrupción, la guerra más larga y la más importante que jamás hubiera tenido lugar. Algunos griegos aseguraron que los romanos no debían sus éxitos sino a la fortuna. Lo cierto es que quedaron dueños del mar. Lo cierto es que estaban abiertas las puertas para otras grandes hazañas.
faltaba la Segunda Guerra Púnica, el hijo de Amílcar, Aníbal, ya estaba haciendo sus primeras armas. La Segunda Guerra Púnica vendría a continuación de la primera, que termina un día como hoy, frente a las Islas Égadas, en el año 241 anterior a nuestra era, antes de Cristo, año 241.